Imagina por un momento que estás en un taller antiguo. El aire es cálido, lleno del aroma a madera y del sonido constante de una herramienta moldeando una pieza aún sin forma. El artesano trabaja con paciencia, observando cada detalle, cada grieta, cada curva imperfecta. Desde fuera, cualquiera pensaría que esa figura sin terminar carece de belleza. Pero el artesano no ve un bloque de madera, ve una obra en desarrollo. Cada golpe, cada pulida, tiene un propósito. Así es Dios contigo. Tú eres esa obra en proceso. Él te está formando con amor, con propósito y con tiempo. Y aunque a veces no entiendas por qué otros parecen avanzar más rápido o tener más bendición, recuerda esto: Dios no improvisa. Él forma con intención. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si este mensaje toca tu corazón, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y escribe en los comentarios esta frase que será nuestra confesión hoy. Dios me está formando, no me compararé. Ahora sí, comencemos esta enseñanza profunda que puede transformar tu manera de ver tu vida. Primera parte: el arte divino de formarte. Hay una lucha silenciosa que muchos creyentes enfrentan sin admitirlo: la comparación. Miras la vida de otros y piensas que son más bendecidos, más espirituales o más fuertes que tú. Ves cómo sus oraciones parecen tener respuestas más rápidas, cómo sus pasos son más firmes, y te preguntas en silencio: ¿por qué ellos sí y yo no? Pero déjame decirte algo que puede traer libertad a tu alma. Dios no trabaja en serie, trabaja de forma artesanal. Él no hace copias, hace originales. En Isaías capítulo 64, versículo 8, está escrito: Mas ahora, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Esa es una verdad profunda. Somos barro, y Él es el alfarero. Y aunque el proceso de ser moldeado a veces duele, el propósito final es hermoso. Imagina al alfarero frente a su rueda. Coloca el barro y empieza a girarlo, a veces rápido, otras veces lento. Si el barro se deforma, no lo desecha, lo vuelve a tomar, lo humedece y empieza otra vez. Así hace Dios contigo. Tus errores no lo espantan, tus caídas no lo sorprenden, tus grietas no lo decepcionan. Cada falla en ti es una oportunidad para que su gracia brille aún más. La comparación, en cambio, te roba la perspectiva. Te hace mirar el progreso de otros y olvidar que tú estás en manos del mismo Dios. Quizás ellos están en una etapa diferente del proceso, quizás tú aún estás en el molde, mientras ellos ya están en el horno. Pero ambos siguen siendo parte de una obra divina. El enemigo sabe que si logra que te compares, detendrá tu crecimiento, porque cuando te comparas, pierdes la gratitud, y cuando pierdes la gratitud, se apaga la fe. Por eso hoy Dios quiere recordarte algo: tú estás exactamente en el punto donde Él quiere que estés, no antes, no después. Mira la historia de David. Cuando el profeta Samuel llegó a ungir al futuro rey de Israel, observó a los hermanos mayores de David. Eran fuertes, altos, preparados. Pero Dios le habló claramente: no mires su apariencia ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. David fue elegido no por su fuerza, sino por su corazón. Mientras sus hermanos estaban en la guerra, él estaba en el campo cuidando ovejas. Mientras otros recibían aplausos, él aprendía a tocar el arpa en soledad. Nadie lo veía, excepto Dios. Quizás tú también sientes que estás en ese campo solitario, cumpliendo con fidelidad tareas pequeñas que nadie nota. Pero escucha esto: el anonimato es el taller donde Dios forma el carácter de sus elegidos. Mientras crees que estás escondido, Dios te está preparando. Imagina ahora a un escultor frente a una piedra enorme. Para los ojos comunes, es solo una roca sin valor, pero el escultor ve lo que está dentro. Cada golpe del cincel no destruye, revela. Cada fragmento que cae no es pérdida, es parte de la revelación. Así trabaja Dios. Cada prueba, cada demora, cada silencio divino,
son golpes precisos del Maestro que está tallando en ti su propósito, y cuando termine, lo que saldrá a la luz será una obra que refleje su gloria. Pablo escribió en Filipenses, capítulo 1, versículo 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Dios comenzó algo en ti, no lo dejará inconcluso. A veces sientes que no avanzas, que estás estancado, que tus oraciones no tienen eco. Pero recuerda, cuando el alfarero trabaja, el barro no entiende lo que pasa, solo siente el movimiento. Tú no ves el diseño completo, pero el alfarero sí. El proceso duele, sí, pero ese dolor no es señal de abandono, sino de formación. El oro se purifica en el fuego, no hay brillo sin calor. Y cuanto más intenso el fuego, más puro el resultado. Si sientes que estás en el horno, no pienses que es el fin. Es el lugar donde tu fe se refina y tu corazón se fortalece. Dios no te compara con nadie. Él sabe exactamente la presión que necesitas para ser transformado en lo que Él vio desde el principio. Tu historia tiene su propio ritmo. Pedro necesitó ser quebrantado para entender el amor. Juan aprendió la ternura en la cercanía. Tomás descubrió la fe a través de la duda. Y Pablo conoció la gracia a través del dolor. Cada uno vivió un proceso diferente, pero todos fueron usados para un mismo propósito: glorificar a Dios. Cuando el enemigo te susurra que no eres suficiente, respóndele con la verdad: Dios me está formando. No estás detrás, estás en desarrollo. No estás fallando, estás creciendo. Y cada día, aunque no lo notes, el Espíritu Santo está esculpiendo algo eterno en ti. Piensa en una orquesta. Cada músico tiene su instrumento, su compás, su nota. Si el violín intenta sonar como el tambor, el resultado es caos. Pero cuando cada uno toca su parte, la melodía es perfecta. Así es el cuerpo de Cristo. Tú tienes una parte que nadie más puede tocar, una voz que nadie más puede dar, un llamado que nadie más puede cumplir. Cuando te comparas, abandonas tu instrumento. Cuando confías, te unes a la sinfonía. Y juntos, como iglesia, hacemos que la gloria de Dios se escuche en el mundo. La comparación se disfraza a veces de humildad. Dices: yo no soy tan santo como Él, o yo no tengo los dones de ella. Pero eso no es humildad, es incredulidad. La verdadera humildad es reconocer que Dios puede usar lo pequeño para hacerlo grande. Cuando el Señor eligió a Moisés, éste dijo: soy torpe de palabra. Cuando llamó a Jeremías, él respondió: soy demasiado joven. Cuando escogió a Gedeón, éste exclamó: soy el menor de mi casa. Y sin embargo, en todos ellos, Dios vio lo que ellos no podían ver: potencial eterno. Él no busca perfección, busca disposición. Existe una antigua técnica japonesa llamada kintsugi. Cuando una vasija se rompe, no la desechan, la reparan uniendo las piezas con oro fundido. Las grietas se convierten en parte de la belleza. La fragilidad se transforma en fortaleza. Así hace Dios contigo. Las partes rotas de tu historia no se ocultan, se transforman en testimonio. Las heridas no se borran, se convierten en caminos por donde su luz entra. Jesús, el Hijo de Dios, vivió 30 años en anonimato antes de iniciar su ministerio. 30 años donde nadie lo aplaudía, nadie lo reconocía, nadie lo seguía. 30 años en los que el cielo estaba preparando al Salvador del mundo. Si el mismo Cristo esperó el tiempo perfecto del Padre, ¿por qué tú habrías de dudar del tuyo? Tu silencio no es olvido, es preparación. Tu espera no es castigo, es crecimiento. Dios no hace pausas vacías, hace pausas formativas. Cuando Él calla, no se ha ido. Cuando demora, no te ha olvidado. Él está trabajando en dimensiones que tú aún no ves. Cada lágrima, cada oración, cada noche de duda, está formando algo en tu interior. Algo que cuando se revele te hará comprender por qué valía la pena esperar. José soñó con ser grande, pero antes de llegar al palacio, pasó por la traición, la prisión y la soledad. A los ojos humanos, su historia parecía un fracaso, pero cuando el proceso terminó, entendió que cada paso lo llevó exactamente al lugar donde Dios lo quería. No compares tu capítulo 3 con el capítulo 20 de otro. Dios está escribiendo tu historia con detalles que aún no puedes imaginar, y cuando el autor es perfecto, el final siempre tiene redención.
La comparación te hace olvidar la gracia, te hace mirar lo que no tienes, en lugar de agradecer por lo que Dios ya te dio. Y cuando dejas de agradecer, dejas de ver la mano de Dios. Pero cuando decides alegrarte por las bendiciones de los demás, tu corazón madura, porque comprendes que el mismo Dios que los bendijo a ellos también te bendecirá a ti en tu momento exacto. El amor verdadero no compite, celebra. Y cuando celebras la victoria de otro, estás anunciando tu propia victoria por venir. Cuando dejas de compararte, algo cambia en tu interior. La paz regresa, la gratitud florece y el propósito se aclara. Dejas de mirar el reloj del mundo y comienzas a seguir el calendario de Dios y descubres que no llegas tarde, llegas justo a tiempo. Una semilla no florece el mismo día que se siembra. Primero debe morir bajo tierra, desaparecer, esperar, resistir la oscuridad. Pero en ese silencio crecen raíces, y esas raíces sostendrán el fruto cuando llegue el momento. Dios está fortaleciendo tus raíces hoy, y aunque no lo veas, tu crecimiento es real. No necesitas competir, no necesitas demostrar, solo necesitas permanecer. Jesús dijo en Juan, capítulo 15, versículo 5, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. No dijo el que se compara, sino el que permanece. Permanecer no significa estar quieto, sino seguir confiando cuando nada tiene sentido. Y cuando aprendes a permanecer, ya no vives mirando a otros, sino mirando a Cristo. Y allí encuentras descanso. Cuando conoces al Creador, descubres tu identidad. Y cuando sabes quién eres, ya no necesitas imitar a nadie. Dios te dice hoy, deja de mirar el camino de otros. Mira mis manos, que te están formando. Él no se ha olvidado de ti. Y cuando su obra esté completa, tú mismo te sorprenderás de la belleza que ha salido de tu proceso. Segunda parte. El propósito se revela en el proceso. Imagina por un momento que estás mirando un tapiz desde su parte posterior. Lo único que ves son hilos enredados, colores mezclados sin orden, nudos que parecen no tener sentido. Pero si das la vuelta y lo ves del lado correcto, descubres una imagen perfecta, llena de propósito y belleza. Así es la vida cuando estás en las manos de Dios. Desde tu perspectiva, todo parece confuso, pero desde la suya, cada hilo, cada color, cada nudo, forma parte de un diseño divino que se está revelando lentamente. No te compares con el tapiz ajeno, porque cada uno tiene su propio dibujo. Dios no está repitiendo tu historia en nadie más. Lo que Él está tejiendo en ti tiene una intención eterna. Y aunque hoy solo veas los hilos desordenados, un día comprenderás el cuadro completo. La comparación nace cuando perdemos la confianza en el plan de Dios. Nos hace olvidar que la voz que guía a otros no siempre nos está hablando a nosotros. Nos lleva a desear el fruto de otro jardín sin haber sembrado la semilla que ellos sembraron. Y así comenzamos a frustrarnos, a cansarnos, a sentirnos menos. Pero Dios no quiere que vivas comparando caminos, sino caminando en fe. Cada paso que das, aunque parezca lento, tiene un propósito que no se perderá. Jesús dijo en Juan, capítulo 13, versículo 7, Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa palabra fue dicha a sus discípulos, hombres que lo habían dejado todo para seguirlo, y aún así, no entendían sus procesos. ¿No te parece familiar? Tú también has intentado seguir a Dios, y hay momentos en que simplemente no entiendes por qué las cosas ocurren como ocurren. Pero el Maestro no necesita que entiendas todo, necesita que confíes. Dios no se mide por velocidad, sino por profundidad. En un mundo que aplaude lo rápido, lo inmediato, lo visible, Él se deleita en lo profundo, en lo eterno, en lo invisible. El mundo te dice, corre, logra, demuestra. Dios te dice, permanece, aprende, madura. No hay crecimiento real sin proceso, y no hay proceso sin tiempo. Cuando miras la vida de alguien más, solo ves su superficie, ves sus bendiciones, sus logros, su sonrisa, pero no ves sus noches de llanto, sus días de soledad, sus batallas en silencio. La comparación es injusta porque compara tu proceso interno con el resultado visible de otro. Por eso,
En lugar de mirar a los demás, mira hacia arriba. Dios no está escribiendo una historia genérica contigo, está revelando un propósito eterno que solo tú puedes cumplir. En el libro de Jeremías, capítulo 18, Dios lleva al profeta a la casa del alfarero. Allí, Jeremías observa cómo el barro se daña en las manos del artesano, pero el alfarero no lo desecha. Lo vuelve a moldear hasta hacer de él una vasija nueva. Y Dios le dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? El barro no decide su forma. El barro no se compara con otras vasijas. El barro simplemente se deja moldear. Dios no ha terminado contigo. Aun si tu vida se quebró en pedazos, Él puede volver a tomar lo roto y transformarlo en algo más valioso que antes. Quizás has sentido que tu vida es demasiado común, que nada extraordinario ocurre contigo. Pero déjame recordarte que la formación de Dios no siempre ocurre en escenarios visibles. La semilla crece bajo tierra, el diamante se forma en la oscuridad, el oro se purifica en el fuego, y los hijos de Dios maduran en el silencio. Si estás en un tiempo donde no ves fruto, no desesperes. El crecimiento más importante ocurre cuando nadie está mirando. No te compares con quien parece tener éxito antes que tú. Tal vez su proceso sea más corto, pero su propósito también es diferente. Dios no usa el mismo molde para dos personas. Tú estás siendo preparado para un llamado que requiere la historia exacta que estás viviendo. Cuando entiendes eso, dejas de preguntar ¿por qué yo? Y comienzas a preguntar ¿para qué yo? Esa pequeña diferencia cambia toda tu visión espiritual, porque cuando entiendes el para qué, el por qué deja de doler tanto. A veces la comparación se disfraza de deseo espiritual. Miras el ministerio de alguien y dices: yo quiero servir como él. Y no está mal desear servir, pero sí está mal querer hacerlo desde la envidia o la inseguridad. Dios no te llamó a ser la sombra de otro, sino a ser la voz que Él necesita hoy. El cuerpo de Cristo necesita diversidad, necesita manos, pies, ojos, oídos, corazones, y cada uno cumple un papel esencial en el reino. No hay lugar para la competencia cuando todos formamos parte de la misma misión. Piensa por un momento en el apóstol Pedro y en el apóstol Juan. Ambos caminaron junto a Jesús, ambos lo amaron, ambos fueron transformados, pero sus caminos fueron completamente distintos. Pedro fue el hombre de acción, el impulsivo que habló antes de pensar. Juan fue el discípulo del amor, sensible, silencioso, contemplativo, y sin embargo ambos fueron necesarios. Si Pedro no hubiera sido restaurado, el liderazgo de la iglesia habría quedado débil. Si Juan no hubiera permanecido fiel, no tendríamos las revelaciones del amor divino. Cada uno tenía un diseño, y si se hubieran comparado, ambos habrían perdido su propósito. Jesús no los llamó a competir, los llamó a seguirlo. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, Pedro le pregunta a Jesús sobre el destino de Juan: Señor, ¿y qué de este? Jesús le responde: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Esa respuesta sigue siendo actual. Cuando miras lo que Dios hace con otro, el Señor te dice lo mismo: no te preocupes por su camino, sigue el tuyo. El propósito de Dios no necesita comparación para ser validado. Lo que Él comenzó en ti, lo hará florecer a su tiempo. Pero si te distraes mirando el terreno del vecino, descuidas el tuyo. Por eso, en lugar de mirar quién tiene más fruto, pregúntate: ¿estoy cuidando la semilla que Dios me confió? El crecimiento espiritual no se mide por cantidad, sino por fidelidad. Y la fidelidad no necesita aplausos, solo necesita perseverancia. Imagina una vid cargada de racimos. Los frutos no crecen todos al mismo tiempo. Algunos maduran antes, otros después, pero ninguno deja de ser parte de la misma planta. Tú y yo somos parte de esa vid que es Cristo, y cada uno tiene su tiempo de madurez. Dios no te apresura porque su amor es paciente, y el fruto que Él produce en ti será duradero porque ha sido formado con profundidad. No te compares porque la comparación te roba la alegría del presente, te hace vivir mirando lo que te falta, y no lo que Dios ya te ha dado. Te hace correr en carreras que nunca fueron tuyas, y lo peor, te aleja de la voz del Espíritu. Cuando vives comparándote, dejas de oír la dirección divina.
pero cuando eliges confiar, tu oído se afina para escuchar lo que realmente importa. A veces sentimos que Dios bendice más a otros, pero la verdad es que Él no tiene favoritos. Tiene hijos con procesos distintos, y cada proceso responde a un propósito eterno. Si estás en el desierto, no pienses que Dios te abandonó. El desierto no es un castigo, es un aula. Allí se enseña lo que no se puede aprender en la comodidad. Allí se escucha la voz de Dios sin ruido. Jesús mismo pasó 40 días en el desierto antes de iniciar su ministerio. Fue tentado, probado y fortalecido, y cuando salió, estaba listo para transformar el mundo. Si tú estás en un desierto ahora, prepárate. Lo que Dios está formando en ti es más grande de lo que imaginas. No mires la carrera ajena. Cada corredor tiene un punto de partida y una meta distinta. Si te distraes mirando a los lados, tropezarás. Pero si fijas la vista en Cristo, llegarás al destino que Él preparó para ti. Pablo dijo en Hebreos, capítulo 12, versículo 1, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esa es la clave, correr con paciencia y con la mirada en el Maestro. A veces el progreso espiritual es invisible, no siempre se mide en victorias externas, sino en transformaciones internas. Tal vez hoy no ves resultados, pero si estás aprendiendo a perdonar, a confiar, a esperar, estás creciendo. El crecimiento espiritual ocurre en lo secreto, donde solo Dios ve. Por eso Jesús dijo que tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Tu proceso no es en vano. Dios está escribiendo una historia en tu vida que cuando otros la vean, glorificarán su nombre. Si te has sentido estancado, Dios quiere recordarte algo hoy. No estás detenido, estás en desarrollo. Las raíces crecen antes que las flores, y cuanto más profundo es el crecimiento interno, más fuerte será el fruto externo. No envidies el florecer de otro, porque tú aún estás fortaleciendo tus raíces, y cuando florezcas, tu fruto no será pasajero, será eterno. Dios no busca velocidad, busca fidelidad, y cada día que eliges seguir confiando, aunque no entiendas, estás demostrando una fe más madura. El enemigo quiere que creas que no avanzas, pero lo que él no ve es que mientras te mantienes fiel, Dios está edificando algo dentro de ti que ninguna tormenta podrá derribar. La comparación te hará olvidar quién eres, pero la comunión con Dios te recordará tu identidad. No eres una copia, eres un hijo amado. No estás compitiendo por atención, estás siendo transformado por gracia. Y aunque a veces te sientas invisible, el cielo te ve. Cada oración, cada lágrima, cada acto de fe, tiene un eco eterno. Dios no se olvida del barro que forma con sus manos, y tú sigues en su rueda, siendo moldeado para gloria suya. Hay algo glorioso en rendirse a ese proceso. Cuando dices, Señor, haz en mí lo que tengas que hacer, le das permiso a Dios de terminar su obra, y esa rendición trae descanso. Porque cuando dejas de compararte y comienzas a confiar, el alma se aquieta, y entonces puedes escuchar con claridad lo que Él siempre ha querido decirte. No te apresures, estoy contigo, te estoy formando. No temas si tu ritmo no se parece al de los demás. El propósito de Dios en ti es eterno, y lo eterno no se apresura. Confía en el proceso, celebra la bendición de otros, y mantén tu mirada fija en Jesús. Porque mientras Él forma tu vida, el cielo entero observa, y en cada detalle su gloria se revela. Tercera parte. La obra maestra de Dios en ti. Imagina por un momento que el día ha terminado. El sol se oculta detrás de las montañas, y una luz dorada cubre el taller del artesano. Sobre la mesa descansa la pieza en la que ha estado trabajando durante horas. Si te acercas, verás las marcas del proceso, cortes, pulidos, trazos firmes y detalles finos que solo una mano experta podría haber formado. Lo que antes parecía una masa informe, ahora tiene forma, equilibrio y belleza. Así también, cuando Dios termine contigo, descubrirás que todo lo que parecía dolor, demora o confusión era, en realidad, parte de su arte. Cada herida fue una línea del cincel divino, cada lágrima una gota que ablandó el barro, cada espera una etapa de perfeccionamiento.
Dios no desperdicia nada. Todo lo que viviste fue material de su obra maestra. Muchos piensan que el proceso termina cuando llegan las bendiciones visibles, pero no es así. El proceso continúa mientras respiramos, porque cada día el Espíritu Santo sigue puliendo algo en nosotros. El objetivo de Dios no es solo darte bendiciones, sino formarte a la imagen de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso significa que tu proceso no tiene como meta el éxito, sino la semejanza con Jesús. Mira la vida del apóstol Pedro. Fue impulsivo, inconstante y muchas veces habló sin pensar. Negó a su maestro 3 veces, falló públicamente, se sintió indigno. Pero el mismo Cristo que lo vio caer fue quien lo restauró. Después de negarlo, Pedro fue formado en lo profundo de su arrepentimiento, y cuando fue restaurado, se levantó con una autoridad y una compasión que nunca habría tenido sin pasar por ese proceso. Dios no forma líderes en el aplauso, sino en la herida. No forma siervos en la comodidad, sino en el quebranto, porque solo los que han sido restaurados pueden restaurar a otros. Tal vez hoy te encuentres en esa etapa donde sientes que fracasaste, que no eres suficiente, que tus errores son más grandes que tus logros, que tus oraciones no cambian nada. Pero escúchame, Dios no ha terminado contigo. Aún en tu caída, Él sigue trabajando. Tu historia no se detiene en tu error, se redefine a partir de él. Si el Maestro pudo restaurar a Pedro, también puede restaurarte a ti. Él no te desecha, te rediseña, y lo que una vez fue motivo de vergüenza, Él lo convertirá en testimonio. El barro no puede decirle al alfarero: ¿por qué me haces así? El barro solo confía en las manos que lo moldean. Y si las manos que te forman son las de Dios, entonces el resultado será perfecto. A veces pedimos a Dios que nos saque del proceso, sin saber que el proceso es lo que nos mantiene cerca de Él. Si todo fuera fácil, no buscarías su presencia con la misma intensidad. El fuego de la prueba, aunque duele, purifica tu fe, y al final, brillas con un reflejo que no proviene de ti, sino del Dios que te sostiene. Cuando comparas tu vida con la de otros, olvidas que no estás en la misma etapa del taller. Quizás ellos ya están siendo exhibidos, mientras tú aún estás en la rueda, girando y siendo moldeado. Pero llegará el día en que Dios diga: ahora sí está listo, y lo que Él revele en ti superará todo lo que imaginaste. Dios no te apresura, porque las cosas hechas con prisa se rompen fácil. Él prefiere tomarse el tiempo para hacerte resistente, fuerte, preparado para sostener la gloria que viene. Si piensas que Dios se olvidó de ti, mira la cruz. Allí está la evidencia más grande de que su amor no tiene límites. Jesús soportó el proceso más doloroso de todos, el rechazo, el sufrimiento, la humillación y la muerte. Y todo lo hizo para que tú pudieras tener vida. La cruz no fue una derrota, fue la herramienta del artista para redimir la creación entera. Y si Dios pudo sacar salvación de un madero y gloria de una herida, también puede sacar propósito de tu proceso. A veces la comparación nos hace creer que la vida de fe debe ser brillante todo el tiempo, pero el verdadero crecimiento espiritual ocurre en la oscuridad. Dios trabaja más en los momentos en que no lo sientes que en aquellos donde todo parece claro, porque en la oscuridad se aprende a confiar, y la confianza es el cimiento de toda relación con Él. Job no entendía su dolor, pero dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa es la fe que se forma en el fuego, la que no depende de circunstancias sino de convicción. No te compares con los que parecen tener una vida más fácil. Dios no te está castigando, te está fortaleciendo. El atleta no gana sin entrenamiento, el soldado no vence sin batalla, y el creyente no madura sin pruebas. Cada vez que eliges confiar en medio del caos, tu espíritu crece. Cada vez que eliges adorar cuando todo te duele, tu fe se purifica. Y cuando eliges agradecer aún sin entender, tu corazón se alinea al cielo. Dios no se impresiona por tu desempeño, sino por tu fidelidad. Él no busca perfección, busca perseverancia, y cuando lo sigues amando aún sin sentirlo, estás demostrando el tipo de amor que transforma el mundo. Imagina por un momento que estás frente a un espejo.
Lo que ves puede ser una versión herida, cansada o insegura de ti, pero detrás de ese reflejo hay una realidad espiritual que no se ha roto. Eres hijo de Dios, y un hijo no se define por lo que hace, sino por quien lo ama. No necesitas parecerte a nadie más. El amor del Padre no se gana, se recibe. Y cuando entiendes eso, la comparación se disuelve como niebla bajo la luz del sol. Mira al Maestro de nuevo. Sus manos aún tienen marcas, señales del proceso que Él vivió por ti. Esas heridas no fueron borradas, fueron glorificadas. Así será contigo. Tus cicatrices no desaparecerán, pero brillarán con propósito. Serán testimonio de la fidelidad de un Dios que nunca te soltó. El enemigo quiere que midas tu valor por los resultados, pero Dios te mide por la obediencia. Él ve cada pequeño acto de fe, cada oración que hiciste cuando nadie te escuchaba, cada paso que diste cuando no había fuerzas. Nada de eso fue en vano. El cielo registra tu perseverancia y la recompensa está en camino. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Ese a su tiempo es el momento perfecto de Dios, no el nuestro. Y cuando llega, nada ni nadie puede impedir la cosecha. Deja de mirar el jardín del vecino y comienza a cuidar el tuyo. Tal vez el suyo floreció antes, pero el tuyo tendrá raíces más profundas. Y cuando florezcas, tus frutos darán sombra y alimento a muchos. Dios no está apurado. Él sabe exactamente cuándo abrir cada flor, cuándo liberar cada bendición, cuándo mostrar cada propósito. Y lo hará cuando tu corazón esté listo para sostenerlo. El proceso no es un castigo, es una escuela. Dios te enseña en cada temporada, incluso en las que parecen silenciosas. La fe no se mide por lo que ves, sino por cuánto confías en lo que no ves. Abraham esperó años para ver cumplida la promesa. Sara rió de incredulidad, pero terminó riendo de gozo. Moisés pensó que su tiempo había terminado en el desierto, pero allí fue donde Dios lo llamó. José fue vendido, acusado y olvidado, pero su fidelidad lo llevó al trono. Y en cada una de esas historias hay un mensaje para ti. No te compares, solo confía. Cada vez que el enemigo te susurre que no estás avanzando, recuerda esto: las raíces crecen antes de que se vea el árbol. El silencio de Dios no es abandono, es estrategia. El tiempo de espera no es desperdicio, es inversión. Y cuando llegue la revelación, cuando la obra esté terminada, sabrás que cada día de dolor tuvo sentido. Dios no forma por casualidad, forma con intención. Y cuando el proceso termina, el resultado no solo te bendice a ti, sino a todos los que te rodean. Porque las vidas moldeadas por Dios se convierten en refugio para otros que aún están siendo formados. Tú serás consuelo para los que atraviesan lo que tú atravesaste. Tus lágrimas se convertirán en palabras de aliento. Tus heridas se volverán testimonio, y tu historia será el mensaje que otros necesitan escuchar para no rendirse. Por eso hoy, en este momento, deja de mirar alrededor, cierra los ojos por un instante y piensa en todo lo que has vivido, los momentos de risa, los de dolor, los de pérdida y los de victoria. Todo ha sido parte del proceso. Dios no ha desperdiciado ni un segundo de tu historia, y aunque no lo entiendas, cada paso te ha acercado más a tu propósito eterno. Dios te dice hoy: no te compares, no estás atrasado, no estás olvidado, estás en mis manos, y mi obra en ti será perfecta. El alfarero no suelta el barro a la mitad, el escultor no abandona su pieza antes de terminarla, y Dios no dejará de trabajar contigo hasta verte completo en Cristo Jesús. Si este mensaje ha tocado tu corazón, haz algo simbólico ahora mismo. Escribe en los comentarios con fe esta frase: no me compararé, Dios me está formando. Hazlo como una declaración espiritual, como una señal de rendición y confianza, porque cuando confiesas con tu boca lo que Dios ya está haciendo en tu vida, el cielo respalda esa palabra. Recuerda esto siempre: no eres el producto terminado del mundo, eres la obra en proceso de Dios, y cuando Él termine, el brillo que reflejarás será el de su gloria, no el de tu esfuerzo. Así que no temas, no te compares y no te rindas, porque el mismo Dios que comenzó su obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Y cuando llegue ese día, podrás mirar atrás y decir: ahora entiendo cada golpe,
cada lágrima, cada silencio, valieron la pena, porque mientras yo dudaba, Dios me estaba formando.